que una norma primero vacía, como digo, esa norma tiene que ser llenada después regulatoriamente, pero si uno se imagina cómo pudiera ser una norma de esas características, tampoco uno ve por dónde podría ser esa legislación apta. No estoy de acuerdo respecto al proyecto de ley en términos formales, desde el punto de vista constitucional, y en términos de fondo respecto de la limitación de los derechos que establece el proyecto. Lo que sí estoy de acuerdo es que hay que trabajar en el objetivo que tiene el proyecto. Yo creo que parte del problema radica en ese conflicto, ¿ya? Desde el punto de vista constitucional, yo decía que eh, la técnica que utiliza el proyecto de ley es una técnica que me parece absolutamente equivocada en términos de que, y es bastante curioso que el legislador, en lugar de regular esa materia, que hay distintas técnicas para regular la materia, ya sea directamente, exhaustivamente, o establecer leyes que son las denominadas sunset laws, que son leyes que tienen una vigencia determinada, especialmente cuando hay situaciones dinámicas como la que ocurre precisamente con los videojuegos, donde el legislador puede entrar a regular, ¿ya? Bajo ciertos supuestos. Pero acá la técnica que se utiliza desde el punto de vista formal es una técnica que es realmente una abdicación, por así decirlo, del legislador para regular, ¿ya? Todas estas materias son regulaciones de derechos fundamentales, ya sea para los menores de edad, para las familias y para la industria, ¿ya? Pero sin embargo, se toma una parte de la legislación de la Ley General de Telecomunicaciones que establece ciertos marcos que van a ser después posibles de llenar a través de regulación, cosa que se ha señalado por la doctrina y por el propio Tribunal Constitucional que ya tiene elementos que pueden atentar contra un principio en materia constitucional que es muy importante, que es el principio de reserva legal, es decir, que las materias que sean objeto de regulación de derechos fundamentales o de limitaciones se establezcan por ley y no por una norma inferior. ¿Por qué probablemente no ha generado tanto problema constitucional o tanto conflicto las materias que están señaladas en el artículo que pretende incorporarse, el de las plataformas de juego? Porque se trata de situaciones, primero, que están reguladas ya en la ley, es decir, son situaciones del detalle de lo que ya recoge la legislación, por ejemplo, en materia de uso del espectro, de numeración telefónica, de todas las cosas que tienen que ver con las telecomunicaciones. Por lo tanto, ahí uno podría ver una colaboración entre el reglamento, que tiene que ser más dinámico, más específico, y la ley, ¿ya? Sin embargo, acá no hay una regulación en la ley de telecomunicaciones respecto a los videojuegos. Entonces, lo que trata de hacer acá, la técnica utilizada es totalmente impropia en el sentido de colgarse de aquellas materias que ya están reguladas, que requieren una especificidad de parte de la administración y que lo toma acá como si esto fuera un tema tan neutro o como tan técnico como es la numeración telefónica o el uso del espectro radioeléctrico. Y me llama la atención porque generalmente cuando vemos que existe un desvaciamiento de la capacidad legislativa, es el Ejecutivo el que trata de intervenir y regular por la vía reglamentaria en lugar de recurrir a la ley. Pero acá son parlamentarios los que, teniendo las atribuciones para abordar las problemáticas a través de un proyecto de ley, lo hacen eh, generando atribuciones para la administración. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, hay un problema acá que esto sí que ha sido, por ejemplo, abordado por la Corte Suprema de Estados Unidos y hay un fallo muy importante el año 2011 en la Corte Suprema de Estados Unidos respecto de el uso de juegos violentos, ¿ya? En niños, ¿ya? Y
muy coincidente con lo que se señalaba en este diagnóstico del proyecto de ley, de la motivación del proyecto, es que existiría una correlación o estudios que indican una tendencia o una cierta propensión de los peligros que pueden existir en estos juegos electrónicos. ¿Ya? En el caso de la Corte Suprema de Estados Unidos lo analizó desde el punto de vista de la violencia. En ese juicio, que era una ley de California que regulaba los videojuegos violentos, prohibía la venta a menores, prohibía también el acceso a menores, etcétera, eh, sobre la base de muchos estudios hechos por psiquiatras donde decían que había una correlación, ¿ya?, entre la exposición prolongada a videojuegos violentos y el uso de los mismos, ¿ya? Sin embargo, la Corte Suprema, de forma acertada, dijo, bueno, acá está en juego valga la redundancia, está en juego la libertad de expresión, la libertad de creación de las plataformas de videojuegos, y está en juego también los derechos, en general los derechos fundamentales. Si vamos a restringir los derechos fundamentales, entonces, tal como se enseña en las ciencias sociales, como en el caso del periodismo, y que quizás tú lo debes recordar en los cursos de metodología cuando se decía la correlación no es lo mismo que la causalidad, ¿ya? La correlación implica que hay dos variables que pueden concurrir en algún caso, pero lo que se exige en el derecho es que exista una causalidad para que tú puedas limitar ese derecho. Es decir, en el caso de los videojuegos violentos, que la exposición prolongada de juegos violentos tenga como antecedente necesario y sin otro antecedente que lo pueda explicar la existencia de personas violentas. Acá ocurre exactamente lo mismo. En los videojuegos, como los que se señalan ahí, incluido Roblox, que es como el protagonista de esto, los peligros no necesariamente están asociados a esos videojuegos, a esas plataformas, sino que también son peligros que se pueden encontrar en el mundo virtual y en el mundo real, ¿ya? Y no necesariamente el que un niño esté jugando Roblox va a significar necesariamente que va a ser objeto de medidas de acoso sexual o de abuso, de engaño, etcétera. Obviamente que son situaciones indeseadas, nadie lo discute eso, pero la ley tiene que, cuando regula un derecho, tiene que hacerlo con los debidos resguardos constitucionales y no limitar más allá de lo que hace. Entonces acá el problema que ocurre es que en lugar de se aborda solamente una parte del sistema, como si fuera la causa del abuso de menores, siendo que eh, estamos hablando de un sistema que es mucho más complejo y mucho más amplio que eso. Entonces está generando, por ejemplo, una desigualdad en términos de que cualquier otra aplicación como Instagram, por ejemplo, que utilice, o TikTok, que utilice un niño, va a tener una regulación distinta y más permisiva que la de un videojuego como Roblox. Entonces ahí se genera un problema de inconstitucionalidad también grave en relación a la igualdad, en relación a cómo se regula una industria, etcétera. Y también, desde el punto de vista del fondo, y esto ya ataca directamente a la pregunta que tú señalas, se, se afecta a otro requisito que siempre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional chileno y comparado ha tenido, que es la idoneidad de la medida, es decir, que una medida de restricción de derechos sea apta para producir ese efecto deseado. En este caso, impedir la existencia de pedófilos, de pederastas, de personas que tengan la finalidad de abusar a nuestros niños. Y eso en realidad no lo logra una norma como la que se pretende, porque es una norma primero vacía, como digo, esa norma tiene que ser llenada después regulatoriamente, pero si uno se imagina cómo pudiera ser una norma de esas características, tampoco uno ve por dónde podría ser esa legislación apta para cometer su cometido. Una sociedad al
¿cómo se llama? Al acoso sexual, a los delitos relacionados con, eh, con la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Existen diversas medidas penales que se pueden intentar. De hecho, las policías tienen unidades especiales de cibercrimen, la fiscalía tiene unidades especiales de delitos que tienen que ver con delitos sexuales hacia menores. Eh, Eso desde el punto de vista punitivo. Desde el punto de vista educativo, se requiere muchísimo trabajo y probablemente lo más importante en torno a cómo los niños son educados por sus padres, qué directrices se les da respecto de las condiciones de uso, primero de las aplicaciones y de los juegos, es decir, por ejemplo, el cumplimiento de los términos y condiciones. Acá hay que tener en cuenta que los padres son responsables jurídicamente de sus hijos menores de edad respecto de las contrataciones que hacen. Y una de esas contrataciones es la contratación cada vez que bajan una aplicación. No quiere decir que porque la aplicación sea gratuita no exista una celebración de un contrato. Hay términos y condiciones que hay que cumplir, como por ejemplo la supervisión de adultos, si es que se trata de aplicaciones que sean accesibles a menores, y principalmente el tema de la edad. Muchas de las cuentas que se registran, los menores mienten en la edad y los padres saben que los hijos están mintiendo. ¿Ya? Mucha gente sabe que sus hijos utilizan redes sociales, siendo que las redes sociales tienen un mínimo de edad de 12 años. Lo mismo pasa con muchos juegos. Entonces, acá hay una responsabilidad legal, ética y educativa de los padres. ¿Ya? Entonces, si el Estado quiere fomentar que esa irresponsabilidad no se siga cometiendo y que va a ser la forma más efectiva de poder atacar el problema, es a través de la debida supervisión. En ese sentido, los términos y condiciones ya son una ayuda. Es cierto que pueden no ser absolutamente suficientes, pero es una responsabilidad también de lo que ocurre al interior de una casa, que es materia de lo que hacen los padres. Frente a situaciones en las cuales los padres dejen ese cuidado y puedan percibirse la comisión de ciertos delitos, no solo en el momento de constatar esas situaciones, la policía podría investigar a quienes son los presuntos autores. También podría ocurrir que al darse cuenta de esta situación frente a los tribunales de justicia, los tribunales de justicia, a través de los tribunales de familia, puedan adoptar medidas de protección a favor de menores que están siendo vulnerados en sus derechos. Y acá no estamos en los tribunales de familia frente a estas causas de protección de vulneración de derechos, lo que hacen es investigar cuáles son las vulneraciones. En este caso podría ser un ciberacoso sexual, ¿ya? Pero también los tribunales de familia van a preguntar, bueno, ¿y los padres qué supervisión tienen respecto de los hijos o simplemente los dejaron? Y también son responsables, no directamente, pero son responsables porque ellos tienen que hacerse cargo de lo que hacen sus hijos, de verse expuestos a este tipo de situaciones. Entonces, hay vías existentes en el ordenamiento, para resumir, que sí pueden atacar al problema. En principio, los servicios de telecomunicaciones no son entes responsables frente a lo que ocurre en esas plataformas, ¿ya? Te voy a poner un ejemplo. Alguien podría hacer una amenaza de cometer un delito terrorista a través del teléfono o a través del correo electrónico. Sería ilógico el sancionar a la compañía de teléfonos o al servidor del correo electrónico por la amenaza o por la actividad ilegal que ocurra en ese ámbito. Obviamente que hay ciertos términos y condiciones en todos los productos, en todas las plataformas que son pagadas, entre las cuales se encuentra la prevención y prohibición absoluta de este tipo de comportamiento. Entonces, el sancionar creo que no necesariamente va a ser tan efectivo. Sí se pueden establecer medidas de autorregulación
de exigirle, o de corregulación, también puede ser que uno diga, usted tiene que contar entre sus términos y condiciones tales cosas, y tiene que contar también con herramientas para supervisar que se cumplan esos términos y condiciones. Y si usted detecta algún comportamiento anómalo de una persona que se está haciendo pasar por por un menor de edad, entonces tiene que denunciarlo inmediatamente porque es la comisión de un delito y lo tiene que denunciar a las autoridades competentes, ¿ya? Pero es complejo establecer algo así si es que no logramos primero descifrar la plataforma donde está ubicada. Si no está ubicada en Chile y se accede remotamente, no vamos a culpar a la empresa de telecomunicaciones que otorga el servicio de Internet, por ejemplo, ni tampoco vamos a poder identificar muchas veces al autor, porque puede estar fuera de Chile o puede ser difícil su identificación. Entonces, ahí lo más importante que se puede hacer es que las autoridades trabajen con la industria en términos de fiscalizar que, por ejemplo, que las unidades especializadas de la policía y del Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez, por ejemplo, puedan supervisar, puedan ingresar y puedan tratar de ver, analizar cuáles son, a veces incluso con especies de agentes encubiertos, cuando hay una red de pedofilia, por ejemplo, que puedan investigar si es que se está produciendo algún efecto indeseado. La experiencia comparada puede ser importante, primero en materia de la definición de los objetivos regulatorios, para buscar la mayor efectividad, ¿ya? Acá se aplica un concepto que se llama Smart Regulation, ¿ya? La regulación que sea lo más efectiva posible. Y eso no quiere decir que eso tenga que hacerse a través de, a veces, un tratado internacional que puede proteger los derechos del niño, pero si a veces se requieren de medidas administrativas, de gestiones políticas, de gestiones policiales, que indudablemente empiezan a acotar un poco el problema y que ayudan a la solución y a la prevención de este tipo de delitos, ¿ya? Yo creo que lo más importante en ese sentido, en el ámbito represivo y preventivo de los delitos propiamente tal, es lograr ver cuáles han sido los modelos exitosos y me parece que eh, por lo menos no lo veo reflejado ni en el proyecto y me parece que lo que se pretende cambiar legalmente, que es la Ley General de Telecomunicaciones, no es la vía tampoco, ni la forma, ni el contenido jurídico que tiene el proyecto como para lograr ese objetivo. Y desde el punto de vista educativo, obviamente, algo que se insiste no solo en materia de videojuegos, no solo en materia de violencia que pueda generarse con los videojuegos eventualmente, o de daños que se puedan generar, sino que también respecto de la desinformación, de discursos de odio, etcétera, que lo que se requiere es educación. Y eso es algo que también han insistido las distintas autoridades, tú que citas el caso, por ejemplo, británico, eh, eh, a propósito de la fake news, por ejemplo, la desinformación, en la Cámara de los Lores ya propuso de que el tema se tenía que abordar principalmente a partir de la educación en los colegios respecto de lo que implica el uso de tecnología, el uso de plataformas digitales, el uso de redes sociales, etcétera, porque ahí está justamente el problema donde los niños, de una forma natural, no tienen conciencia y los adultos tratamos de generar esa conciencia de que no toda interacción en realidad va a ser con una persona que realmente dice quién es, ¿ya? Porque muchas veces hemos detectado o hemos escuchado a conocidos que mantienen comunicaciones con personas que en realidad están en otras cosas y precisamente no en los juegos ni en las plataformas de redes sociales.